Cuando pensamos en lo que significa bueno, entre paréntesis, el año pasado, fin del año pasado, Dios puso muy fuerte en mi corazón poder enseñar acerca de los padres, fortalecer la familia, cosa que hemos hecho toda la vida, quienes estamos involucrados en ministerios como el de los niños, el de la capacitación de maestros, pero de manera especial Dios tocó mi corazón a través de un video que me hizo reflexionar respecto a cuán poco estamos haciendo con el mandato que Dios ha dado respecto a los padres y qué poco estamos haciendo como iglesia. Y curiosamente, la mayor cantidad de invitaciones es para dar charlas de padres, sin que yo diga nada. Yo no estoy ofreciendo nada a nadie, me invitan. Y ustedes, como iglesia, es la única congregación hasta ahora con la que, por lo menos yo, voy a tener 4 charlas de papás. A eso me invitaron. Y eso me emociona, y lo he dicho a otros. Es muy extraño que una iglesia invite más de una vez una charla de padres a un orador. Porque ese no es el tema principal. Es importante, pero no es el tema que mueve a toda la iglesia. O hablamos de evangelismo, o hablamos de misiones, o hablamos de estrategias para alcanzar a otros, o hablamos de movimientos especiales para que la iglesia pueda hacer luz en medio donde está, etc. Todo eso va siendo el quehacer, o moviendo a la iglesia en sus distintas tareas. Pero dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en la capacitación de papás no es algo que se dé a menudo. Y espero que eso comience a cambiar en las iglesias y que de alguna manera podamos motivarle, y en lo personal seguiré haciéndolo, intentando de motivar a las iglesias para que estén pensando en una de las tareas que yo considero, bíblicamente hablando, más importantes que hay. Cuando se habla en la Biblia de evangelismo y discipulado, no podemos dejar de pensar que los principales evangelistas y los principales educadores han sido y seguirán siendo los papás. Y como alguien dijo, el hogar sigue siendo la mayor universidad, independiente a todos los conflictos que la familia está viviendo y va a seguir viviendo, y los divorcios. La familia sigue siendo, por principio, el lugar donde los chicos van a obtener las mejores herramientas para enfrentar la vida. Si rompemos la familia, sigue siendo. El hecho de que no esté no indica que no es ese el mejor lugar donde los niños pueden obtener no solo la protección, no solo la salud, sino también los principios y las herramientas para enfrentar la vida. Ahora, ¿quiénes pueden dar un mejor ejemplo al mundo, a la sociedad que está divagando, que no sabe para dónde ir, que hay desesperanza al mirar los modelos de sus padres, cómo fracasan? Es la iglesia. Pero cuando uno mira dentro de la iglesia, la estadística dice que la cantidad de divorcios está siendo casi igual dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. De padres separados, de sufrimiento y dolor, es casi lo mismo. La iglesia no tiene por qué educar a los hijos, a los niños. ¿Sabían eso? No hay ningún mandamiento bíblico que diga que la iglesia tiene que educar a los niños. La escuela dominical es un buen invento, pero no es la respuesta a la orden que Dios ha dado de que podamos enseñar, cuidar e instruir a nuestros niños. Porque la iglesia no es la responsable. Por lo tanto, no tenemos por qué como iglesia invertir más tiempo, más personal y más dinero para enseñar a los niños si no estamos enseñándoles y preparando y capacitando a quienes son los responsables. Y eso me hizo pensar muchísimo cuando vi este video y lo que reflexionaba aquel joven, hijo de pastor, que hacía todo un estudio por qué los jóvenes se van de la iglesia. Y él dijo: la escuela dominical y el programa de jóvenes ha sido un error y un equívoco. Las iglesias, que no pueden existir esos templos sin sus salas de clases, creo que ha sido un error. Pero lo decía para impactar, porque en el fondo dijo: no es que sea malo, está bien, hay que tener escuela dominical, hay que tener ministerio juvenil y de jóvenes, pero el gran problema es que con eso indirectamente le hemos dicho al papá y a la mamá: no se preocupen, la iglesia enseñará a sus niños, la iglesia enseñará a sus jóvenes. Tenemos pastor de jóvenes, tenemos pastor de niños, somos grandes, y los papás han dicho: qué bueno, la iglesia que sabe
Y los líderes que han puesto, que han estudiado para ello, enseñarán, guiarán a Cristo a nuestros niños, le enseñarán cómo deben ser los papás, les mostrarán el camino hacia futuro, cómo tomar buenas decisiones para ser jóvenes de bien. La iglesia lo hará. Y cuando uno mira la Biblia, descubre que ella nos enseña que son los padres los que tienen que enseñar a sus hijos, que son los padres los que tienen que guiar a Cristo a sus hijos, que son los papás los responsables de corregirles y aún castigarles si es necesario, que son los papás los que un día tendrán que responder ante Dios qué pasó con sus hijos y no la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia colabora y prepara a los papás. Por eso creo que eso impactó tanto mi vida, porque es verdad. Las iglesias en los últimos 150 o 200 años no han dedicado tiempo, dinero ni esfuerzo en preparar a los papás. Pero sí han dedicado tiempo para preparar profesores de escuela dominical. Yo mismo he preparado por 33 años profesores de escuela dominical. Hemos preparado líderes evangelistas de niños. Hemos preparado jóvenes para ir al ministerio juvenil. Ahora el próximo fin de semana voy a especialidades juveniles, a dar talleres a líderes de jóvenes y juveniles, y voy a hablar de esto también. Gracias a Dios que Dios permitió que me pidieran que hablara acerca de la familia. Y hemos dedicado tiempo y esfuerzo en eso. Pero ¿cuánta plata se ha dedicado en preparar a los papás? ¿Cuánta plata, cuánto dinero la iglesia ha invertido para preparar a los papás? Y estoy hablando no de esta iglesia, porque ustedes lo están haciendo. Estoy hablando en términos generales. ¿Cuánto dinero la iglesia ha invertido para comprar materiales que ha entregado a los papás para que enseñen a sus hijos de buena manera? Prácticamente nada. ¿Cuántas predicaciones se han utilizado, se han dado, se han entregado desde el púlpito a la iglesia respecto a la tarea de los papás? Casi ninguna. Y si uno mira y entiende lo que la Biblia enseña desde Génesis a Apocalipsis, tomando el versículo lema de especial de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, descubre que papá y mamá son los que deben edificar la vida de sus hijos. Si eso es así, la iglesia nosotros como iglesia deberíamos, y líderes, comenzar a preparar ese ejército de maestros y maestras para que enseñen a sus niños. Si los papás entienden cuál es su tarea, saben cuáles son las herramientas que Dios ha entregado, reciben de la iglesia la dirección, el aliento, el consejo, les proveemos de materiales y comienzan a hacer un buen trabajo con sus niños, la escuela dominical no importa que no tenga maestros tan fuertes y grandes y no haya tanto material. ¿Dónde sacamos más material para la escuela dominical? No necesitamos escuelas dominicales tan potentes. Ahora, si las hay, bien. Ministerios juveniles no necesitamos invertir tanto. Si los hay, bien. Pero solo como un apoyo. El principal trabajo lo hará papá y mamá. Pero como no saben hacer, la iglesia los va a preparar. Como no saben de dónde buscar material, la iglesia va a proveer y va a buscar por todo el mundo material, el mejor, y los va a traer. Entonces los niños van a comenzar a crecer seguros sobre bases y fundamentos que están tomados de los principios de Dios. Y el papá y la mamá tendrán el privilegio de guiar a sus niños a Cristo. Y además de verles crecer en Cristo. ¿Quién tiene más tiempo para estar con los niños? Los papás. ¿Quién ama más a los niños? Los papás. ¿Quién conoce mejor el carácter de los hijos? El papá. Nosotros en la iglesia vemos un niñito bonito, bien peinadito, que llegó. Algunos se portan mejor que otros. Y los tenemos 20 minutos enseñando palabra de Dios hasta donde podemos. Y eso sería todo. Y con los jóvenes vemos sus caras, se portan bien, ahí están como... Nos imaginamos cosas, de acuerdo con la cara que tiene, pero no tenemos más que una hora para estar con ellos. Papá y mamá mientras tanto luchan sin ayuda. Así que felicitaciones por esta capacitación, y quiero llevarles después de esta introducción a pensar que ustedes son las personas más importantes en términos educativos en la iglesia y en la sociedad y en la tierra. No hay nadie más grande en cuanto a responsabilidad y privilegios que ustedes. Bien,
Ahora viene la introducción del tema. Podrían pensar un poquitito, no sé si la vez que vine le hice la pregunta o no, pero bueno, pensar en los momentos más lindos que ustedes vivieron cuando eran niños. Pueden tratar de volver la máquina del tiempo atrás y tratar de recordar esos momentos y esas sensaciones lindas que vivieron en su niñez. ¿Cuáles fueron esos momentos? ¿Cuáles eran las situaciones que les causaban o les hacían sentir gozo, alegría, seguridad? ¿Qué era? Me imagino que recuerdan, ¿no? ¿Cuáles eran esos momentos? ¿Alguien puede compartir? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi mamá estaba compartiendo con sus colegas, con sus amigas en la casa, y yo me quedaba dormido en sus brazos. Me acuerdo que ella hablaba y se reía con sus colegas. De repente la voz estaba más lejos. Pero yo estaba ahí y me quedaba dormido en sus brazos. Eso, por ejemplo, me recuerdo algo lindo de la casa. Maravilloso. ¿Algún otro recuerdo de la infancia que sea un lindo recuerdo? Sí. Bueno, para mí, el recuerdo que tenía era cuando íbamos a ver a los abuelos. Para el contexto que tenía, como vivíamos tan lejos de los abuelos, que si yo era un viaje en familia, que íbamos a visitar a abuelos paternos, abuelos maternos, y el hecho de estar compartiendo más tiempo en familia era agradable. ¿Algún otro recuerdo? ¿Sí? Lo mismo, estar en familia, compartiendo la mesa, conversando. Esos son bonitos recuerdos de mi vida. Al mismo tiempo, los recuerdos más dolorosos tienen que ver también con la familia, pero todo lo contrario a lo que ustedes han dicho. Es curioso, cuando he preguntado esto en cursos para padres, también varios han coincidido en que los momentos que pasaron con papá, fíjate, papá varón, fueron tan lindos que eso le ha motivado para ser un buen padre hoy. Es interesante que papá y mamá son muy importantes en términos de la seguridad, la felicidad y los recuerdos maravillosos que uno tiene, que finalmente termina siendo la motivación para repetir aquello. Pero papá también tiene que ver con algo impactante en la vida de los niños, cuando el papá es un papá activo, está con ellos. Bueno, vamos a hablar acerca de estas cosas, pero vamos a partir por el lado negativo. Este primer tema tiene que ver, voy a tratar de andar lo más rápido posible porque estamos totalmente desfasados en el programa. Mi hermano Esteban nos ha dicho. Causas de dolor en la familia. ¿Qué cosas son aquellas que marcan la vida de nuestros niños entonces? Hay marcas buenas y marcas malas, por eso tenemos buenos recuerdos, pero también hay malos recuerdos. Y los buenos y los malos recuerdos, o los más impactantes, tienen relación siempre con el entorno familiar. Ahora, alguien dijo, si bien Dios nos hace resucitar una nueva vida, en este proceso arrastramos dolores. A veces decimos desde el púlpito para tratar de convencer a aquellos que no conocen a Cristo, ven a Cristo, porque en Cristo serás nueva criatura. Y a veces el concepto, la idea que se recibe de parte del que no conoce a Cristo es, sabes, yo recibo a Cristo y se acabó todo lo malo. Y uno entiende como creyente viejo que eso no es así. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir la Biblia cuando se escribe aquella verdad que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Si yo me convertí a Cristo, miro atrás y sigue allí el dolor en mi corazón por cosas que pasaron en mi niñez, en mi juventud. Tal vez todavía hay problemas con mi familia. Tengo marcas tristes en mi vida que sigo arrastrando. Vuelve otra vez a supurar esa herida interior. ¿Qué quiere decir Dios con eso entonces? ¿Está mintiendo Dios o no? ¿Qué piensan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas?
Pero a veces siguen ahí. ¿Sabe cómo interpreto yo? El enfoque, la visión, la manera como interpreto la vida, del presente, del futuro, pero también del pasado, va a cambiar radicalmente cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Como dice Romanos capítulo 1, versos 1 y 2, que la manera como va a renovarse nuestra mente es poniendo en ella la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa voluntad de Dios comenzará a echar atrás aquello que es nuestro estilo de vida, que no estaba relacionado con Dios, por supuesto, para dar lugar entonces a este nuevo estilo de vida, esta nueva manera de ver la vida. Yo miro atrás y yo tengo problemas con mi mamá. Pero ahora que Cristo está en mi vida, ese problema que continuó allí, ahora lo veo de una manera distinta. Y lo voy a enfrentar de una manera distinta porque estoy aprendiendo de Cristo, a través de su palabra, cómo ir y hablar con mi mamá, que algo que no sabía hacer antes. La Biblia me enseña que debo perdonar, así que lo tengo que perdonar. Y la Biblia me enseña también cómo debo honrarle y cómo debo hablarle. O sea, mi estilo de vida va a cambiar absolutamente, aunque las cosas que me sucedieron no necesariamente van a cambiar, siguen igual. Sigo casada con la misma señora, ella me mira a mí, el viejo es el mismo. Yo pensé que las cosas viejos pasaron, no, las cosas viejas pasaron. Seguimos iguales, la vida sigue igual. Lo que cambia es mi manera de ver la vida y de enfrentar la vida. Los dolores todavía pueden arrastrarse y probablemente alguno de ustedes trae todavía dolores. Hay cosas que están ahí supurando en su corazón que tienen que ver con cosas pasadas. Pero Cristo quiere ayudarnos a entender que aún que tengamos que arrastrar dolores, cualquier tragedia que haya pasado es una circunstancia en la que ahora, eso yo no lo sabía antes, pero en la que ahora puede operar la obra de Cristo. Ahora yo puedo verlo desde otra perspectiva y tengo herramientas nuevas con las cuales enfrentar las cosas que estoy viviendo y muchas de ellas que tienen que ver con el pasado. Cuando creemos que entregar nuestra vida a Cristo y que las cosas viejas pasan significa olvidarnos de todo eso. Tenía una deuda tremenda, pero ya, ahora en Cristo soy nueva criatura, así que las cosas viejas pasaron, las deudas, chao. No habla de eso la Biblia. Por el contrario, me dice, mira la deuda ahora de nuevo y tómala con seriedad. Y vas a tener que pagarla. Si antes estabas tratando de ver cómo evitar pagar, ahora como creyente tendrás que saber que debes pagar todo. Es una oportunidad, en otras palabras, que Dios nos está dando para poder ayudarnos a madurar, para poder ayudarnos a ser más fuertes. Alguien escribió diciendo, cuando te caigas o cuando tengas una situación de dolor, mira en ella la oportunidad de tomar aquella situación y usarla como un material que te ayude a crecer y a verte fortalecido, y que tus lágrimas sirvan como combustible para elevarte mucho más arriba de donde estás ahora. Una familia viviendo con el dolor no admitido, no identificado y no resuelto es una familia que se le puede clasificar desde el punto de vista psicológico como disfuncional. Para que se animen, no hay ninguna familia funcional al 100%. Todos somos disfuncionales de una manera u otra. El asunto es que eso hay que aminorarlo al máximo. Algunas descripciones del dolor. Ustedes tienen una hojita allí, pueden ir escribiendo si quieren, tomando apuntes, el que le guste tomar apuntes. Emociones no resueltas. Cuando no se sabe manejar las emociones, normalmente expresamos esas emociones a través de conductas. Y la conducta más repetitiva es el enojo. Cuando no queremos tratar un tema, una buena excusa, una buena estrategia para no hablar del tema es enojarnos. La esposa normalmente nos dice, es que no se puede conversar contigo, porque cada vez que hablamos de este tema, tú te enojas. Y el enojo aparece como un fantasma que lamentablemente
es una piedra de tropiezo para poder resolver los conflictos. A veces no sabemos cómo expresar el dolor que hay en mi corazón. Y como no sé cómo expresarlo, guardo silencio. Nosotros los hombres tenemos esa capacidad de síntesis y de ser, no sé, o de usar silenciador como los autos. Impresionante. Siempre se hace bromas de eso. El hombre le pregunta a la mujer, ¿cómo te fue hoy día? Y empiezan a hablar un montón de cosas. De hecho, mi esposa ya no me habla tanto a mí. Cuando habla con su amiga, habla muchas cosas y me informo de cosas que ella ya no me cuenta. Porque uno quiere escuchar lo que le pasó, pero por favor, resume. Y cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo te fue hoy día? La respuesta es, bien. Esa es una capacidad de síntesis que no tienen ellas. Y obviamente somos distintos. Pero si no sabemos hablar y hablar de manera equilibrada, normalmente las cosas importantes las guardamos. Y nosotros los hombres tenemos una capacidad más, no solamente de guardar silencio, sino que cuando no hemos sido capaces de transmitir lo que hay en nuestro corazón a ella, o ya no queremos decirle porque cuando se lo decimos se enoja con nosotros, guardamos silencio, pero al mismo tiempo guardamos enojo. Y el enojo comienza a salir por nuestros poros de una u otra manera y ella nos dice, ¿estás enojado? Y nosotros decimos, no. Y mentimos, y agregamos otro conflicto, mentimos, decimos no. ¿Por qué no decimos sí? Porque si no le decimos sí y no decir, ¿y de qué te enojas ahora? Entonces tenemos que empezar de nuevo. Y si yo le cuento y le digo lo que realmente hay en mi corazón, ella se va a enojar conmigo. Y ahora, yo estoy enojado y ella se enoja. Y el enojo de ella me hace enojar más a mí. Y finalmente lo mejor es guardemos silencio. No digamos más, aquí no se hablan las cosas. Y empezamos a actuar con señales y con lenguaje no verbal. Que finalmente es la misma cosa. Que yo te conozco. Y empezamos con eso. Wow. Normalmente cuando no sabemos usar o manejar las emociones adecuadamente, el enojo toma control de nuestra relación matrimonial y de nuestra relación familiar. ¿Cuál es la clave? Saber manejar las emociones. Y si una persona adulta como nosotros no sabemos manejar las emociones, difícilmente le podemos pedir a nuestros niños que manejen las emociones. Y vamos con el dolor a cuestas. Y a veces nos sentimos como si fuéramos víctimas de un sistema, o tal vez es la cruz que Dios nos dio para llevar y guardamos silencio en cosas que son tan importantes hablar. Y como tuvimos mala experiencia al principio, entonces ya no tocamos más esos temas y vamos llevando esta mochila de dolor que de alguna manera se va a transmitir a otro, porque no podemos silenciar absolutamente. Silenciamos nuestras palabras, pero no silenciamos nuestras acciones. Por lo tanto, nuestros amigos dicen, ¿qué te pasa? No, seguimos mintiendo. Y cuando vamos a la iglesia es peor. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Porque anda con un rostro medio desanimado. No, todo bien. Porque ¿cómo le voy a estar contando a todo el mundo lo que me pasa? Entonces tengo que mentir. Como buen creyente y como buen pastor, tengo que mentir porque no puedo traspasar eso a la congregación. ¿Sí? ¿Qué culpa tienen ellos? Y entonces algunos se han hecho profesionales en el arte de ocultar los conflictos. Y nosotros que estamos metidos en la iglesia a veces nos hemos transformado en eso también, profesionales de el teatro. Pero finalmente, si no podemos decir lo que nos pasa en casa, si no podemos decir de buena manera lo que nos pasa en la iglesia, ¿dónde lo decimos? ¿A quién se lo decimos? Y comenzamos a vivir vidas que arrastran el dolor y lo transforman en amargura. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los dolores en familia? De relaciones interpersonales conflictivas. Los conflictos más, yo diría más profundos, pero también más dolorosos se encuentran en medio del seno familiar. ¿Por qué? Porque se supone que ahí debe existir el amor más extraordinario que puede haber sobre esta tierra.
Lo único que yo soñaba cuando era soltero era llegar corriendo a casa y mi esposa estaba allí para esperarme y poder juntos compartir esos momentos en los cuales retomamos la fuerza para volver otra vez a la batalla del día a día en estos trabajos que tenemos que hacerlo. Yo no quisiera trabajar, quisiera estar con mi esposa y mis hijos todo el día. Pero hay que trabajar. Entonces cuando por fin suena el pito para ir a la casa, parto corriendo y lo único que anhelo es estar en casa. Pero hay muchos que lo único que anhelan es no llegar a casa y tomar horas extras y le dan vueltas al auto y la rotonda le dan 10 veces porque no quieren llegar a la casa, porque en lugar de encontrar un espacio de amor y paz, encuentran un lugar de sufrimiento y dolor. Los conflictos van creando distancias a través de las peleas, a través de las injusticias, a través de los problemas que nos vamos resolviendo. Y una cosa lleva a la otra. La mayoría de los quiebres matrimoniales no es porque apareció un problema de pronto que nos causó tanta angustia que no podemos seguir juntos. La mayoría de los quiebres matrimoniales, y eso siempre se lo digo a los matrimonios, es por la sumatoria de pequeños problemas no resueltos a tiempo. Por eso cuando viene un matrimonio a pedir consejería, uno tiene que empezar a hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué llegaron a eso? ¿Y dónde comenzó todo? ¿Qué es finalmente el conflicto? Porque ha pasado tanto tiempo, han puesto tanta tierra sobre los conflictos para intentar taparlos, que finalmente es un enredo que nadie entiende. Y están peleando por cuestiones que realmente no es importante, porque lo importante del problema es lo que está más abajo. Hay dos leyes de disfuncionalidad que a veces se dan en las familias y que aumentan el conflicto. Una ley es no hablar. Toda familia tiene secretos y a veces se dice que esto tiene que quedar aquí, chicos. Incluimos a nuestros niños. Nadie puede saberlo. Y los niños empiezan a aprender a llevar dolor sobre sus hombros. Y son las primeras clases de teatralización, o sea, de actuación. Porque tienen que mostrarse ante los demás como que no pasa nada, pero en la casa está la escoba. Y mis papás pelean todo el tiempo. Pero nadie puede saberlo. Menos en la iglesia. Mi papá es el tesorero. ¿Quién es el tesorero aquí? Perdón. La otra ley de disfuncionalidad es no sentir. Eso se lo transmitimos a nuestros hijos usualmente. Frases como los hombres no lloran, o ¿para qué lloras? O no quiero que lloras, o la mamá que nos dice a ver, ya te pusiste a llorar. Y cada vez que hablamos de esto te pones a llorar. Deja de llorar. Es como si fuera tan fácil, ¿eh? Listo ya. ¿Qué quieres? Y comenzamos a coartar las emociones y comenzamos a presionar y a enseñar a nuestros niños que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cuándo? Sí se pueden hacer. Sigamos describiendo el dolor. Y para describir el dolor en la familia tenemos que hablar de algunas cosas, como por ejemplo los abusos. Los abusos se dan en casa también y se dan en varias versiones. Y a veces inconscientemente somos parte de la causalidad de dolor con nuestros hijos. Como por ejemplo los abusos verbales. Esos abusos que son directamente, o en muchos casos directamente insultos, tonto, con insinuaciones sexuales, como dice aquí. Mujercita, uy, se pone a llorar al tiro, uy, se parece una mujercita, y el niño va, si eso lo va escuchando muchas veces, va a pensar en algún minuto, sería mujercita tal vez, po. Me equivoqué de cuerpo. O insultos descalificantes, como decirle al hijo que tú nunca haces las cosas bien. No hiciste como te lo dije. No sé en qué estabas pensando. Tonto. Ya no sé en quién voy a confiar. Palabras que van surgiendo a veces del dolor, la desesperación o la frustración de un papá o una mamá. Y más todavía cuando los insultos se acompañan de acciones físicas como los golpes. Las mamás usualmente se defienden diciendo, yo no golpeo a mis hijos, pero les gritan
Mientras que los papás no gritamos mucho, pero somos de acción. ¿Qué hizo? Es que me pegó y la pega, ¡pa! Y entonces la mamá dice, ¿para qué le pegas? Pero si no obedeció. Entonces ella piensa que tenemos que actuar de la misma manera que ella, gritarle. La voz del hombre es más grave, entonces tenemos una ventaja. Pero nosotros somos mucho más prácticos. Insultos de rechazo. ¡Ay, yo no sé a quién saliste! Y ella dice, yo no sé a quién saliste, y el niño menciona, ¿a quién me salió? Quizás con qué te metiste tú, po? No sé. Mi mamá me dijo cuando hasta contaba en gracia a otros que cuando yo nací era tan feo, sigo siendo obviamente, pero como entre negro y rojo, pelos parados, así, cuando me vio dijo, este no es mi hijo. Oh, bastó con eso en la adolescencia para que cuando yo tenía problemas y me retaban mucho, entonces yo pensara, seguramente yo no soy hijo de ellos y por eso me tratan así. Lo que no era posible porque yo había nacido en la casa de la... ¿Cómo se llama? La partera, ¿no? La matrona, gracias. En la casa de la matrona. No había nadie más naciendo, por lo tanto no había duda. Yo era hijo de mi madre. Cuando los padres son separados, a veces la mamá, que es la que normalmente se queda con los hijos, está tan desesperada con el comportamiento de sus hijos que le dice, ojalá te hubieras ido con tu padre. Basta con que eso se manifieste y los chicos obviamente comienzan a tener dolores en su corazón. ¿No te pareces a mí? Etcétera. Sí. Disculpe, me parece, hay un Ford rojo afuera. ¿Ford rojo? Sí. Que está interrumpiendo la salida de un vehículo. Ah, ya. Ahí va. El Ford rojo. Abusos verbales, insultos de culpa. Esto se da menos, pero ha pasado. A veces pensamos que los hijos no están escuchando, pero están detrás de la puerta. El niño normalmente está escuchando, no sé cómo lo hace, pero escucha. Porque mi hijo nació, le contaba una mujer a otra, se arruinó mi futuro, no pude continuar con mi carrera, así que tuve que quedarme en la casa. Y cuando ese chico crece y es más grande, esas frases vienen a su mente de nuevo. Y mi mamá, ella nunca se pudo realizar, yo soy el culpable. Y vienen los grandes conflictos de la adolescencia. O más bien no vienen los conflictos por esto, sino son otros conflictos de comportamiento, pero que hace astutamente el diablo, se los recuerda para poder desanimarles más. Niños que creen que tienen la culpa porque sus madres murieron cuando ellos nacieron, cosa que ha pasado también. Esto es más frecuente, ¿sí? Abusos emocionales, por ejemplo, por abandono. Se dice que la muerte de un ser querido es el dolor más grande que uno puede enfrentar, superado solo por una cosa: la separación de papá y mamá. Porque no tiene excusa para un niño. La muerte puede tener la razón o la excusa de que fue atropellado, una enfermedad grave, pero la separación de papá y mamá no tiene sentido para un creyente al menos. Más cuando los padres le han enseñado a sus hijos que hay que resolver el conflicto, que tiene que pedirle perdón al hermano, que tiene que soportar a los compañeros, que va a tener que aguantar a la profe nomás, será mañosa, pero... Y le vamos enseñando cómo tiene que enfrentar los distintos retos de la vida, y a lo mejor le damos algunas técnicas de cómo lograr sobrepasar esas situaciones, pero ve que papá y mamá se separan, y entonces eso obviamente le genera un sentimiento de desprotección, pero también de inseguridad y de desesperanza. Abusos emocionales como el castigo emocional, ese trato injusto que a veces los padres otorgamos a los chicos. Muchas veces papá y mamá se bajan a nivel del adolescente o del preadolescente o del niño y comienza a pelear con ellos a la misma altura, como si tuviera su edad. Ha pasado el caso de que a veces, que es lo que le pasó a una niña con su madre, y luego de haber tenido una pelea muy fuerte en la casa, ella se fue al colegio y cuando regresó la madre le dijo: hoy día hay conejo al almuerzo. Su conejo regalón lo había matado y lo había hecho sopa. Obviamente eso fue un dolor profundo para la niña, pero no encontró la mamá mejor manera de vengarse ante el comportamiento agresivo e irrespetuoso de su hija
que matar su mascotita. Abusos emocionales, todo esto sucediendo en medio del seno familiar. El presenciar violencia física o psicológica, palabras duras que se da el padre con la madre con el padre, ellos o uno de ellos hacia los hijos. Eso es un dolor profundo en la vida de los hijos. Cuando ellos escuchan y ven lo que está pasando con papá y mamá, esos conflictos que no saben enfrentarlos cristianamente, comienzan a ser un dolor profundo para ellos. Abusos físicos, como cargar con responsabilidad a uno de los hijos o a todos que no les corresponde y exigirle cosas que no tienen que ver con su edad. El caso extremo es hacerles trabajar para ayudar en el sustento del hogar, pero lo más típico es que la hermana mayor, si es mujer es peor, o el hermano mayor tiene que hacerse responsable de sus hermanos menores, porque el papá y la mamá trabajan, porque los dos están en actividades, y entonces tiene que cuidar a los demás, y pobre qué, y si cuida a los demás y los hermanos chicos acusan a la hermana mayor de que fue un poco dura con ellos, más encima los papás retan a la hermana mayor o al hermano mayor. ¿Es que los hijos no deben trabajar, no deben ayudar en casa? Sí. ¿No deben colaborar en el cuidado de los hermanos? Sí. Pero cuando eso se transforma en una responsabilidad permanente y donde los padres no traspasan el peso que les corresponde a ellos, entonces eso pasa a ser también un conflicto que causa dolor y que muchas veces se transforma en enojo hacia los padres, hacia los hermanos, las peleas entre hermanos, etc. Y es eso parte de la vida de lo que sucede en las familias comunes, incluidas las cristianas. Está también el abuso sexual. Hoy en día se ha hablado tanto de eso. Alguien definió el abuso sexual de la siguiente manera: el abuso sexual es todo trato deshonesto e indebido de la sexualidad de otro que distorsiona el proceso normal del desarrollo, sea a través del estímulo visual, emocional o físico, utilizando la seducción, la subyugación o algún medio satánico. Bastante completa esa definición. Veamos en detalle. Abuso sexual. Los medios de comunicación promueven la sexualidad distorsionada a través de desnudez, violencia sexual, etc. Y a propósito de eso, por ahí puse un título, generación pantalla, y voy a hablar ahora, y si no después repito, no sé, no me acuerdo cómo el contenido de ese tema, pero uno de los grandes problemas que los padres están teniendo hoy día, incluidos los padres cristianos, es que están exponiendo a sus niños a una sexualidad totalmente distorsionada cuando irresponsablemente están invirtiendo la plata en materiales que ayudan o que permiten que los hijos se involucren con este tipo de temas. Sexualidad distorsionada, o sexo distorsionado, o degenerado. ¿Por qué? Toda vez que un hijo tiene un computador personal y no tiene la habilidad para poder saber manejar el computador y cuidarse de lo que no es bueno, saber decir no, saber utilizarlo en términos de cantidad de tiempo, entonces ese niño está expuesto a grandes peligros, financiado por el papá y la mamá. Cuando un niño no ha logrado un grado de madurez para la utilización del computador, sabiendo principalmente, más que el computador, el internet que va asociado al computador, entonces ese niño no debería tener un computador. Pero ¿cómo un niño puede aprender a manejar un computador o el internet? Con supervisión, con dirección, con reglas, con límites, a veces castigo. Hay que ser duro. Es como cualquier cosa en la vida, como cualquier disciplina en la vida, necesita de entrenamiento. ¿Cuándo un chico estaría en condiciones de poder tener un computador con internet libre, navegando en cualquier parte de su casa o cualquier lugar donde vaya? Cuando llegue un nivel de madurez. Y si es cristiano o cristiana, cuando tenga un nivel de madurez cristiana. ¿Cuándo un chico es maduro?
Un orador que hablaba acerca de sexualidad dijo, por lo menos necesitamos que un hombre llegue a tener 23 años para tomar una decisión de con quién me voy a casar, si mis sentimientos son correctos o no. O sea, haciendo un estudio, ¿por qué? ¿Y por qué antes nos casábamos antes? Yo me casé más joven que eso. ¿Por qué? Por el sistema educativo que había. Porque papá y mamá estaban involucrados todavía. Porque no existía la televisión y no existía el internet. Materiales o instrumentos que dividieron la familia, que separaron la familia. Hoy día, cada vez se madura más tarde por causa de la separación que hay entre los padres y los hijos. Papá trabaja duro, ve poco a los hijos. Entonces traspasa gran responsabilidad de la crianza a las mamás. Las mamás trabajan porque hay que darle un buen estatus a los hijos, pues. No van a ser los mismos rotos que fuimos nosotros. Y la vida es cara. Antofagasta es caro. Necesitamos plata. Y para que haya plata hay que generar la plata. ¿Y quiénes generan? Los dos. Entonces los niños comienzan a ir desde muy temprano a sala cuna. ¿Es mala la sala cuna? No necesariamente. ¿El jardín? No necesariamente. ¿El colegio? No necesariamente. No, hay cosas buenas. ¿Pero qué es lo malo? Es que usamos todas esas opciones para desligarnos de nuestros hijos. Y más encima, cuando viene el cumpleaños, no llamo a la hora que llega el cumpleaños, Navidad, porque le tenemos ahora ya el computador, una tablet, un iPad. Me regalaron el primero a los 53 años. Chiquitito, si eso es lo que tengo, 53. Es que nuestro niño tiene, y como dijo la doctora Sorda, el problema de por qué los padres le compran celulares a sus hijos última generación, inteligentes. ¿Sabe por qué son inteligentes los celulares? Porque cada vez nos hacen más brutos a nosotros. Ahora, ¿por qué le compran? No porque queremos que los niños tengan un instrumento que les ayude a estar más bien informados y tenga el internet con toda la pedagogía en sus manos donde quiera que vayan. Es por estatus, es por nosotros. ¿Cómo nuestros hijos van a tener un ladrillo mientras sus compañeros un trauma? Sus vidas se van a transformar en un dolor profundo. Y entonces le compramos lo mejor que hay. Y con internet ilimitado. ¿Y qué hace el niño? Y le preguntaba en la radio ahora en el programa, ¿para qué usan con el teléfono? Para llamar. Y dije, ¿cuántas veces llamas a tu papá? ¿Para qué lo llamas? Si te viene a buscar un furgón escolar, si no viene tu mamá o tu papá. ¿Para qué? Si esa es una excusa mentirosa. Es que si pasa algo, hay miles de teléfonos si pasa algo, y alguien va a llamar a tu mamá y a tu papá. Ahora, si tú caes desmayado, te golpean y te atropellan, no puedes usar tu celular. Alguien va a tener que llamar. Por lo tanto, el teléfono celular, al igual que el iPad o que el computador que te compraron, no es ni para educarte, ni para comunicarte. Por el contrario, lo que están haciendo esas pantallas es romper la comunicación con tus padres y con los demás. Y estamos creando una generación que no sabe tampoco traspasar las emociones y sentimientos, porque lo único que sabe en términos de sentimiento es me gusta. Y cuando están juntos no saben hablar. Por eso uno ve a repente a varios jóvenes sentados y todos con su celular hablando con su computador, porque no saben hablar. Solo saben escribir. Y como no pueden escribirse con la boca, entonces no tienen tema. Y entonces, ¿cuál es el mayor peligro del internet? Es el sexo distorsionado. ¿Han entrado a buscar ustedes imágenes en Google? Casi cualquier palabra que pongo, yo he puesto también cosas cristianas, como familia cristiana. Yo no empiezo a subir cuál es la fotito mejor o el dibujito mejor para ponerle en mi PowerPoint y aparece un pene, aparece una relación sexual. Está metiendo en todo. El diablo está metiendo en todo. Entonces nuestros niños, no, si está en Google y está buscando la información del colegio. ¿Solo? No, a veces es cuestión de que si sabe usar, si tus cabros nacen, no si no nacen. Es que siempre ha habido. Si no es que esta generación más inteligente, por el contrario, se está poniendo más tonta. Lo que pasa es que tienen un instrumento, pues.
Y obviamente si uno nace y uno cuando es chiquitito le pone el dedo, apriete aquí, aprendió ya, por los 3 años sabe apretar. Obvio. Entonces lo que está haciendo es buscar imágenes para un trabajo que tiene que hacer y se quedó pegado en algo que le... Y a lo mejor como buena cristiana y cristiano de 7 años, eso le dolió y a lo mejor alguna vez vio, escuchó, pero ahí estaba. Y cerró. Es la reacción primaria. Pero ese día o al otro día, cuando tiene que buscar de nuevo, ¿sabe lo que va a pasar por su cabeza? Voy a querer ver, ¿qué es eso? ¡Uy, qué horrible! Y va a volver otra vez para mirar lo mismo o algo parecido. Y cuando vuelva a mirarlo por sexta o séptima vez, ya no le va a causar asco. Tal vez todavía, pero ya se acostumbró. Y va a querer ver otra cosa. Mi papá y mi mamá me compraron el computador y yo no estaba buscando eso, si llegó nomás. Y eso está en el celular, porque internet está en el celular. Sin hablar de Facebook, que los niños tienen que mentir para ponerle edad, porque no se permite menos de qué, y empiezan a tener la posibilidad de que gente se pueda meter y conocer sus fotos y todo eso que hemos hablado y ya escuchado. Los padres y madres se están convirtiendo en los peores enemigos de sus hijos, porque no están. Y porque están gastando dinero en invertir en algo que puede ser de bendición, sí. El internet es de ayuda. Pero mientras no haya alguien maduro y responsable al lado para enseñar, porque algunos dicen, bueno, que si le quito todo, algún día... Sí. No digo quitar todo, digo enseñar, controlar. Pero el mayor problema, o sea, la mayor ventaja, es que si yo estoy con ese hijo y esa hija, estoy ayudándole a madurar. Un día va a estar sola o solo. ¿Y saben qué? Los que nos criamos en los años de atrás en que no teníamos nada. Yo vine a ver televisión como a los 18 años. El Chapulín Colorado fue lo primero que escuché y no entendía lo que era hasta que lo vi. ¿Y saben cuántos traumas tengo? Oye, en serio, yo nunca tuve un monopatín, zapato de fútbol. Me gustaría subirme arriba. ¿Qué se siente estar sobre esas pepitas? Nunca lo subí. Patines jamás, nunca tuve una bicicleta. Recién me regalaron una hace unos 20 años atrás, cuando grande, alguien que se vino para no sé a dónde y me regaló su bicicleta. Y los traumas que tengo son tan grandes que lo único que hago es renegar contra todos. No hay ni un problema. Los traumas vienen justamente al revés. Cuando comenzamos a poner en las manos de los niños herramientas que se pueden transformar en verdaderas dagas o espadas. Abuso sexual. ¿Qué tipos de abuso sexual existen? El visual, internet. Pornografía obligada o no obligada, que es lo que yo les digo. Google. Exhibicionismo. Observar partes íntimas del otro. Humillación por invasión de la privacidad de los hijos, o a veces riéndolo, o bromeando. Ay, se está poniendo grande la hija, ay, se anda escondiendo, ven. Y empezamos a presionar y a abusar con cosas como esas. Abuso sexual verbal con comentarios denigrantes de los órganos privados hechos en tono de burla, conversaciones de alto contenido sexual que los chicos realmente escuchan, chistes en doble sentido cuando ustedes no lo hacen pero se quedaron escuchando el chistoso de turno. Y empezó a dar chistes en doble sentido y los niños van escuchando. Y ven que nosotros nos reímos y no paramos la cosa y seguimos. Entonces no es tan malo. Si mi papá y mi mamá, que son diáconos de la iglesia, escuchan, ¿cómo? ¿Me entienden? O sea, no es tan malo, porque hay que tener amplitud de criterio. Y por eso cuando uno es casado y es grande y maduro no puede ver películas pornográficas. No, ¿por qué hace tan mal como cuando era adolescente? Lo malo es malo. Cuidémonos con detalles como eso. Abuso sexual también es el que se hace a través del contacto físico. No necesariamente una violación, porque el abuso sexual se diferencia de la violación cuando hay penetración, o no lo hay. En Chile, el mayor porcentaje de niños abusados por contacto físico va entre los 1 y los 12 años, y la mayoría de los abusadores son familiares o amigos cercanos de la familia.
Hoy día tenemos muchísimos, lamentablemente muchísimos niños que están siendo abusados. De hecho, cuando hablo acerca de esto, muchas veces al final gente se ha acercado, y especialmente mujeres, me han dicho, ¿sabes? Este es un dolor que yo he llevado y arrastrado toda mi vida. Cuando yo era chica, yo fui abusada. ¿Y saben cuando un niño o una niña es abusada? Aunque más ratito está puesto ahí también. Eso, lamentablemente, se arrastra y trae consecuencias negativas en el matrimonio. Ahí hay traumas profundos. Un muchacho, hijo de creyentes, él, maestro de escuela dominical, muy apuesto, un día se acercó y me pidió hablar conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Tío Pancho, yo creo que soy homosexual. ¿Pero cómo lo hago? Yo dije, tú no lo eres. Tú crees o quieres que es otra cosa, pero que siento atracción por lo... A ver, le dije yo, ¿dónde partió todo esto? El homosexual no nace, se hace. ¿Dónde? Y entonces él me contó de los juegos que había sexuales con sus primas. Lamentablemente gente que conozco muy bien, no tiene nada que ver con mi familia, ni con mi iglesia, ni nada, pero yo conozco muy bien, entonces he tenido que pedirle a Dios que me ayude para no hablar, porque eso es privado, y no tener malos pensamientos contra esas personas. Pero cuando eran chicos, adolescentes, una prima de ella jugaba, y con otros más, a juegos sexuales. Y dijo, yo creo que fue esa la razón por la cual comencé con una inclinación distorsionada. Y me imagino otras cosas que no me contó, porque no era suficiente eso que hacían. Y entonces yo le dije, querido amigo, la tentación que tú tienes para con esos hombres, o los que tú veas y te atraen, no es más fuerte que la tentación que tengo yo frente a mujeres que me atraen. Es la misma, solo que dirigido al sexo opuesto y tú al mismo sexo. Por lo tanto, si la tentación es la misma, tú debes luchar igual que yo con esa tentación. Y tenemos la misma fuente de inspiración y de ayuda y de victoria, los dos, que se llama Jesucristo. Así que, querido, no tienes excusa, como yo no tengo excusa. Tiempo después nos encontramos en un evento de joven y me dijo, tío Pancho, voy bien. Y dije, fantástico, espero que te vaya bien hasta el final. No lo he vuelto a ver y espero que si lo vuelvo a ver me diga que le ha ido bien, porque eso me anima. Abuso sexual psicológico, asumir roles de adulto, y aquí es otra cosa muy sutil que pasa entre nosotros también, cuando animamos a nuestros niños chiquititos a hacer cosas que no deben. ¿Cómo vestir al niño? Es que nos faltaba una niñita para la obra de teatro, así que vestimos al Robertito, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué amoroso se ve! ¡Uy, sí parece una niñita! ¡Ay, qué lindo! Mami o papi, estoy pololeando. ¡Ay, cómo andas pololeando usted tan chiquitito! ¿Sí, con quién está pololeando? A ver, cuénteme. Con la María. ¡Ah, la niñita! Ay, pero sí es muy bonita ella. ¡Uy, que tiene buen gusto! ¿Ah? ¡Ay, mira, está pololeando! Cuéntale a la tía. Y empezamos a jugar con ella. Y después decimos, ¿y por qué mis hijos de la adolescencia ya supe que habían tenido relaciones sexuales? Nosotros estamos auspiciando eso. No solo comprando computadores y celulares para nuestros niños con internet al 100% y buena señal, sino que además estamos aplaudiendo tonteras, que claro que son tonteras, pero que esos pequeños detalles puede llevarlo a otro plano, como el mirar el chistoso de moda diciendo chistes con garabatos en doble sentido. Es una cosita pequeña, poca cosa, pero es suficiente argumento en la adolescencia, especialmente cuando uno tiene la tentación de hacer algo malo para decir, oye, perdóname papá, pero tú no tienes ninguna autoridad para decirme eso a mí. A veces pasa que papás que están enojados toman a un hijo o hija o a los hijos como confidentes para contarle los problemas que no puede contarse a la esposa. Eso pasa también. Y los chicos empiezan a asumir un rol que no les corresponde y escuchar cosas que comienzan a cargar su corazón y tratan de ayudar a la mamá o tratan de ayudar al papá y le dan consejos a los hijos. Y comenzamos, a causar grandes conflictos en aquel hijo o hija.
Abuso sexual físico, final, que sería violación, que deja huellas absolutamente profundas y difíciles de recuperar. Solo Cristo puede cambiar con la ayuda de un proceso de discipulado. Fíjense, esto es demasiado, está cada vez más y más, es más y más común. Y cuando hablamos de abuso físico, fíjate que también además tenemos que incluir el que nuestros chicos de las iglesias, después de los 14 años, están comenzando a tener relaciones sexuales cuando no han tenido una educación integral, fuerte y firme en casa, cuando no han tenido el amor de sus padres. Los amores son cruzados, ustedes saben. El papá normalmente siente una atracción por las hijas y los niñitos por sus mamás. Eso se llama amores cruzados. No es que sea malo, hay que aprovechar. El papá pasa a ser el primer pololo de la niñita y la mamá la primera pololo de los niñitos. Y si uno tiene 2 hijas como yo, solamente yo soy pololo. Ahora, cuando no es así, cuando no hay suficiente entrega y amor, ellos comienzan a buscar en otros. Y lo que normalmente hombres buscan cuando miran a una niña, sexo. Se dice que el hombre solo tiene en su cabeza sexo. Mientras que la mujer, ¿qué es lo que tiene? Ropa. No. Zapatos. Carteras. Ahora, y están comenzando a tener relaciones sexuales. Una estadística en los Estados Unidos, porque es el país de las estadísticas, y nos colgamos de eso, dice que en el mundo no cristiano, los adolescentes y jóvenes están teniendo relaciones sexuales en un porcentaje prácticamente igual que los jóvenes de nuestras iglesias. O sea, casi no hay diferencia. Y me pregunto, ¿por qué? No necesariamente porque la iglesia nos ha enseñado acerca de cuál es el programa de Dios para relaciones sexuales en el matrimonio. Creo que se ha enseñado muy poco y la iglesia tiene responsabilidad. Pero también, y creo más todavía que eso, los padres no han enseñado correctamente eso a tiempo con sus hijos. Ni ellos han dado un buen ejemplo como padres frente a ellos. Y está comenzando a haber no solamente sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio, sino que eso es la puerta abierta para sexo durante el matrimonio, fuera del matrimonio. Y no solo eso, sino que eso conlleva a más de 100 enfermedades venéreas que hoy día están sacudiendo el mundo, de las cuales 20 son las más corrientes y una de ellas está haciendo estrago en este país y en todas partes en realidad, como es el papiloma humano, transmitido por los hombres, anidado en la mujer como enfermedad silenciosa y que de pronto aparece fundamentalmente con cáncer uterino. Y estamos destruyendo nuestro mundo y la raza humana. Y entonces es donde uno dice, la iglesia es la esperanza, porque es la manifestación viva, visual de Dios, que es invisible. Pero descubrimos que dentro de la iglesia no estamos preparados tampoco, y el trabajo que se está haciendo como padres es mediocre. ¿Cuáles son los resultados? Entre otros, cuando tenemos dolor en medio de la familia, sea esta por problemas de conflictos no resueltos, emociones que no se saben manejar, algún tipo de abuso, hay sufrimiento que a veces se arrastra el resto de la vida. Hay mujeres que son parte de nuestra iglesia y varones que llegan a nuestra iglesia con las mismas peticiones siempre. Y lo que hay detrás de eso es dolor, angustia, peso, porque tienen que soportar cosas que no han podido resolver hasta ahora. Algunos sienten odio hacia su propio cuerpo, especialmente chicas que dicen, porque yo soy así lo hicieron, y entonces comienzan a odiar su propio cuerpo. Aparece la bulimia también, o la anorexia, como parte de una respuesta a abusos. Además, hay problemas relacionales, se pierde la confianza entre las personas. Y como yo no tenía una buena relación con mis papás, nos peleábamos siempre, entonces socialmente también tengo problemas. Me falta autoestima, me siento culpable. Esas veces cuando alguien dice, las chicas es linda, dice, no, soy fea. ¿Pero cómo? ¿Por qué dice que eres fea? No, yo soy tonto. Ya sabe, vaya, ¿cómo va a ser tonto? Yo soy tonto. Oye, te necesitábamos en la iglesia, ven, si tú puedes. No, yo no puedo. ¿Pero por qué? Lo he escuchado siempre en casa. Tonto. No lo haces bien.
Otra consecuencia es conflictos internos. Por ejemplo, a nivel sexual, mala formación a nivel sexual o abusos trae conflictos en el matrimonio. Y eso nomás está bueno. Una pasadita dentro de lo que son los conflictos que se generan dentro de una familia. Una familia disfuncional, una familia que puede usar los conflictos del pasado para poder fortalecerse y enfrentar el futuro con éxito, pero que muchas veces no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay quien les enseñe, no hay quien les capacite. Y la razón de que estamos juntos hoy aquí es para intentar de alguna manera entregarles herramientas, mirar la Biblia y tratar de traducirla para que cada uno de ustedes entiendan cuál es la tarea que papá y mamá tienen que llevar adelante. ¿Qué hacemos con esto de causas de dolor en la familia? ¿Qué hacemos con los conflictos del pasado que todavía nos penan? ¿Qué solución tenemos? La palabra de Dios es una palabra tan práctica que tiene respuesta para todas nuestras necesidades. Por lo tanto, si de las cosas que mencioné hay algo que tiene que ver con ustedes, ya sea con su familia extendida, esos padres, tíos o abuelos, o tienen que ver con problemas que ahora están viviendo como matrimonio o como familia, entonces es momento de empezar a ponerle nombre al dolor. Ponerle nombre. ¿Qué significa eso? Identificar el dolor. Porque a veces cuando acumulamos tantos problemas, decimos es que son tantos problemas. Si tú supieras, y con eso nos dicen, no tengo idea, un montón de cosas. He acumulado tantas cosas que ya ni sé cómo decírtelas. Es cuando mando al pastor y yo le digo, ¿en qué puedo ayudarle? Y entonces me dice, a ver, ¿por dónde comienzo? O uno escucha una confesión larguísima, o definitivamente no sabe por dónde ir. Entonces es muy importante ayudar a las personas, y también se los digo a ustedes tienen que hacer el ejercicio, que si hay cosas pendientes que están siendo un estorbo, una piedra de tropiezo ahora, colóquenle nombre al dolor. Traten de identificar, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo puede ayudarnos a identificar exactamente qué es lo que me está molestando, por qué yo estoy siendo una persona poco amorosa con mi esposa, o ella con el esposo. No era lo que yo quería. Yo pensé siempre casarme y tener un hogar fantástico. Íbamos a hacer el mejor matrimonio. Y no está pasando eso. ¿Qué es el problema? Identifiquen y pongan el nombre al dolor, al conflicto. Si los hijos no eran lo que ustedes esperaban, o no está sucediendo, o no se está creando el ambiente familiar que ustedes añoraron, y cuando se casaron al altar soñaban con ese hogar cristiano que aparece en las tarjetas, o que aparecían en las tarjetas de Navidad, donde el papá estaba con la Biblia abierta, los niños sentados en la alfombra y la mamá al lado del papá mirando con una mirada de ternura, mientras él les explicaba la palabra. ¿Por qué no logramos llegar a eso? Es que el mundo está tan malo, la sociedad, te digo, la tecnología ha roto la familia. No hay excusa, porque nada puede detener a un cristiano que está dispuesto a seguir las pautas que Dios mismo ha dado. El problema está en nosotros mismos. El mayor enemigo no es el diablo. La verdad es que el mayor enemigo somos nosotros mismos. Por eso es necesario ponerle título, hacer una frase, colocarle nombre al dolor, al conflicto, al problema, y entonces mirar en la Biblia y decir, Señor, ¿cómo soluciono esto? Y cuando no tienen respuesta con ustedes mismos porque no saben por dónde empezar, llaman al pastor. Y le preguntan, pastor, ¿puedo hablar con ustedes? Y el pastor seguro que le va a decir, sí. Y entonces el pastor va a tener hartas consejerías, pero si es para el bien de la familia, vale. En eso hay que ocupar el tiempo. Le vamos a ayudar. No le voy a hacer la pega, le voy a enseñar qué dice Dios para que ustedes hagan la pega. Yo le voy a apoyar. Un importante hombre ahora de público y que se hizo cristiano y pastor metió las patas el otro día. ¿Supieron la noticia? ¿Cuánto fresco? Yo lo supe ayer nomás. Y me mandaron entonces yo dije, ¿qué hacemos los creyentes? Decimos, ay, ¿en qué estuvo que pisó el palito y el diablo, una persona que puede habernos ayudado y nos estaba ayudando bastante,
ahora perdió credibilidad. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos normalmente? Le damos la... No nos metamos ahí. Señor, trátalo tú. Y lo más amoroso puedo decir, no mande fuego del cielo, manda agua nomás para que se refresque un poco este tipo. Pero en lugar de eso, entonces, mientras venía en el metro, porque uno de mis amigos me mandó un link y lo pinché y pude ver ahí la foto del diario, no sé qué, o de Chilevisión, parece. Y entonces le escribí al tiro, tenía el correo de Patricio Fres. Y le dije, Pato, no tengo nada que decirte, porque tú sabes todo. Solo quiero decirte que estoy para servirte. Cuando quieras podemos juntarnos, porque podemos hacer de esto algo bueno. Podemos utilizar las armas o toda esta trampa que el diablo te puso y usarla para la gloria de Dios. Pero hay que saber hacerlo. Así que, si quieres, conversemos, porque cuando uno conversa salen ideas re buenas. El Espíritu Santo va poniendo entre dos mejor que uno. Más de 5 no. Pero, ¿me entiendes? No hay excusa. Nosotros tenemos que tomar las decisiones. Estamos más desfasados, ¿no? Pero... Sí, eso pensaba yo hacer un break ahora.